Si se acuerdan, hablamos un poco del tema principal de Romanos, que es la justificación por la fe. ¿Y qué significa ser justificado? ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien se acuerda? Libre de pecado. Ya, libre de pecado o declarados Justo delante de Dios. No merecemos ser declarados justos, pero por Cristo Jesús podemos ser declarados justos, porque la Biblia dice que Él, siendo justo, murió por los impíos para que nosotros pudiéramos ser justicia en Él. Y ese es el tema de Romanos. Y lo habla a través de diferentes argumentos. El apóstol Pablo nos da diferentes argumentos bien construidos para nosotros entender una cosa, un concepto sobre otro concepto. Y entonces él comienza, después de la introducción, hablando de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que todo el que cree. Tenemos en Hebreos el ejemplo del pueblo de Dios que llegó justo a la frontera de la tierra prometida y no pudieron participar de los beneficios de la tierra prometida. ¿Por qué? No tuvieron fe, no le creyeron a Dios, entonces no entraron. Así que la fe es primordial. Definimos un poco lo que es la fe, que hay demonios que creen y tiemblan, pero no es una fe real que los salva. Entonces tenemos diferentes cosas que hemos estado asegurando de que tenemos una buena definición, una definición bíblica. Porque hay mucha gente que habla de fe y dicen, bueno, es que yo tengo mucha fe, pero tienen fe en su fe, o tienen fe en alguna religión de obras o alguna otra cosa. Así que el objeto de tu fe también es supremamente importante. Y tenemos esta palabra justificación, que significa que Dios nos ve como si nunca pecamos por estar ¿dónde? En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Tener todos los beneficios que Dios nos quiere dar por su gracia, o sea, no lo merecemos, lo recibimos por estar en Cristo. Y estamos en Cristo y Él en nosotros por su Espíritu, simplemente al creerle a Dios. Dios lo promete como un beneficio de relacionarnos con Él por fe, y si le creemos, lo recibimos. Entonces, digamos que uno de ustedes dice, ya tengo una tía enferma, ella está en Viña, y yo tengo que ir a Viña, pero no tengo para el pasaje. Y yo les digo, ¿saben qué? Yo voy a Viña ahora. Entonces, súbase a la camioneta, porque yo voy a Viña. Y porque yo estoy yendo a Viña, ustedes por estar en la camioneta del pastor también van a Viña. Es lo mismo. Entonces, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nosotros en Cristo estamos también posicionalmente a la diestra del Padre. Porque Él es justo, Él puede ser el justificador de todos los que hemos pecado porque estamos en Cristo. Entonces ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve a Cristo Jesús y su sangre que nos limpia continuamente de todo pecado. 1 de Juan capítulo 1. Ahora, tenemos que asegurarnos que no confundimos dos cosas que se van a mencionar tanto en Romanos como en otras partes del Nuevo Testamento. Y son estas dos palabras, justificación y santificación. La justificación es posicional. Yo soy en este momento, por estar en Cristo, soy declarado justo ante Dios. Eso no cambia. ¿Sigo pecando? Sí. Algunos dirían, no, usted es pastor, usted nunca peca. No, seguimos pecando. Entonces, ¿cómo podemos ser declarados justos? Porque Cristo murió no solamente por nuestros pecados pasados, sino por los de hoy y por los de mañana. Porque Él ya, como sabe todas las cosas, sabe por cuáles pecados está pecando. Ahora, ¿eso nos da chip libre? No. Y Pablo explica eso también en Romanos 6, 7 y 8. Así que los argumentos que vamos a ver tienen que ver con nuestra posición en Cristo por medio de la salvación que hemos recibido. Y eso es posicional, porque la sangre de Jesucristo ha sido aplicada a nuestros pecados y los ha borrado. Y eso por la ley de Dios. ¿Se acuerdan lo que exige la ley de Dios? La paga del pecado es muerte. O muero yo o muere alguien en mi lugar. ¿Quién murió en mi lugar? Cristo. Entonces, como Él murió en mi lugar, yo puedo ir libre de condena. Entonces, eso es lo que enseña. Pero ojo, no lo confundamos con santificación, que es el proceso por el cual yo soy transformado a la imagen de Cristo Jesús por ser justificado en Él.
El ser justificado es como el primer paso. Él me lavó, me limpió. Pero la Biblia dice, todos los que tenemos la esperanza de algún día ser como Cristo, realmente en su presencia, nos vamos purificando, santificando cada día. Y ese es un proceso en el cual nosotros aprendemos por la palabra lo que no le agrada a Dios y vamos tomando pasos de confesar eso y dejarlo, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del Señor Jesucristo. Entonces, eso ahora es como el repaso hasta llegar al capítulo 5, donde vamos a estar hoy. Romanos capítulo 5. El ejemplo que Pablo da de todo este proceso lo vimos en el capítulo 4, que es Abraham. Abraham no mereció ser llamado por Dios de un lugar a otro, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aunque él no sabía todo lo que era el plan de Dios, cómo iba a morir el Señor Jesucristo en la cruz, todo eso, él simplemente le creyó a Dios que algún día de su simiente iba a nacer el Salvador. Y con eso Dios le dijo, eso basta por ahora, porque es la revelación que yo te he dado y yo simplemente te voy a declarar justo por la fe que tienes en mí. Así que vimos en Romanos 4 el resumen del mejor ejemplo quizás en la Biblia, el padre de la fe, cómo él fue justificado para nosotros entender cómo Dios lo hace en nosotros. Para que sepan, nosotros grabamos estas clases, así que si no pudieron llegar un domingo, lo pueden repasar para estar al día y saber exactamente lo que dice el estudio de Romanos. Romanos 5 y versículo 1 dice, justificados pues. Ahora, cuando está la palabra pues, ¿qué nos dice? Hay una conexión con lo que viene antes. Hay una conexión con lo que viene justo antes. Entonces tenemos que leer el contexto y lo vamos a leer en un momento. Pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, es constante esa frase, lo vamos a ver. Estamos en Cristo, tenemos este beneficio. Por estar en Cristo, Dios nos ve de esta forma. Entonces, constantemente la Biblia habla de que ahora estamos en Cristo. Antes estábamos en el mundo, en otro reino, ahora estamos en Cristo, estamos participando de su reino. Entonces, tenemos que recordar que esa frase es clave, resume todos los beneficios que recibimos de Dios. Entonces, somos declarados justos y dice, pues. Entonces, tenemos que entender qué está detrás de esta justificación y por si se les olvidó, porque ya ha pasado una semana, vamos a leer del 23 al 25, del 4. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué fue tan importante que Jesucristo resucitara? Si no, en vana sería nuestra fe. Ok, es vana nuestra fe, pero ¿por qué sería vana? Para que se completa lo que estaba escrito. Bueno, para que se completara lo prometido en el Antiguo Testamento, pero aún más específico. Al resucitar Cristo de los muertos, ¿qué comprobó? Que vamos a tener vida eterna, que es Dios. Que es Dios. Que tiene poder sobre la muerte. Entonces, Él tiene poder sobre la muerte. Eso nos da esperanza de que algún día nosotros también tendremos la resurrección y el poder sobre la muerte. Porque estamos en Cristo. Él es las primicias y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, si Él tuvo poder para no solamente morir por nuestros pecados, pero también resucitar, demuestra que su sacrificio fue de Dios mismo, un sacrificio perfecto. Si no, hubiera sido cualquier hombre que murió. Podría haber sido cualquier persona, buena quizás, pero no el sacrificio perfecto. Así que es importante que nosotros entendamos quiénes son justificados. Son los que han creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para ser salvos y ser así declarados justos. Y aquí dice, tenemos, o sea, es un hecho, es algo concreto, cierto, lo tenemos hoy día. Si yo le digo a ustedes ya, tenemos el terreno comprado, este terreno ya es de la iglesia, es nuestro, ¿ustedes se van a preocupar que algún día nos lo van a quitar? No, porque lo poseemos. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero no estoy muy seguro de mi salvación, es que no.
no tengo muy, porque yo no lo merezco, porque no, todas esas cosas sí son ciertas, no lo mereces, pero Dios ha prometido y lo que Dios promete, Él cumple, ¿cierto? Entonces, Él dice, lo tenemos por cierto, y tenemos que, es paz con Dios. Ese es el comienzo. Hay mucha gente en el mundo que no tiene la paz de Dios en ellos. ¿Y por qué no tienen la paz de Dios? Porque no tienen paz con Dios. Ese es el primer paso. Si yo con Dios todavía estamos distanciados porque hay pecado no confesado, si yo no me he relacionado con Dios por medio de Cristo Jesús, yo no voy a tener paz con Dios. Y eso es necesario para después poder tener la paz de Dios. Él es mi Padre Celestial porque yo estoy en Cristo. Yo pertenezco a Él ahora. La Biblia dice que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Entonces ahora yo puedo asegurar no solamente de tener esa paz con Dios, pero la paz de Dios. Pero lo primero es asegurar de que yo tenga paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios nos da, lo entrega por medio de Cristo. Por eso nosotros oramos. Jesús le dijo, ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero ahora pidan en mi nombre y el Padre os dará. ¿Por qué lo pedimos en su nombre? Porque es por medio de Cristo que nosotros recibimos todo beneficio del Padre. Si no estamos en Cristo, no vamos a recibir nada de Él que no reciban todos simplemente por la gracia general de Dios. La Biblia dice que la lluvia cae sobre el bueno y el malo. Pero si tú quieres más que lluvia, si tú quieres más que simplemente la benevolencia de Dios sobre toda la humanidad, tienes que relacionarte con Él por medio de Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Aquí quiero ver estas palabras una por una. Primeramente, Él es nuestro. ¿Qué significa que sea nuestro? Es personal, es mío, es mi Salvador. Hay gente que habla en términos muy generales. Bueno, Él vino a morir por todo el mundo. Sí, vino a morir por todo el mundo, pero vino a morir por Joel. Él me tenía en mente. La Biblia dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Ahora, piensa en eso por un momento. ¿No es increíble? Él sabía de antemano que Jonathan y Olivia con sus hijos estarían en Chile hoy, por primera vez en el culto, y que la Olivia sería mi nuera favorita. Él todo eso ya lo sabía. Y Él sabía cuando yo iba a aceptarlo a Él, iba a entender el Evangelio, iba a aceptar la salvación. Él, todo eso yo lo sabía. Es más, estaba ya en sus planes, sus propósitos. Entonces Él es nuestro, es real, es personal. No hablemos en términos teóricos. Si tienes algo y es posesión tuya, puedes tener la confianza de que Él es mi Salvador. Yo le pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí. Segundo, Él es Señor. ¿Qué significa ser Señor? Él es autoridad. Y muchos cristianos dicen, uy, qué bacán ser salvo. Sí, pero la relación tiene que ir más allá. Wendy y yo tratamos de no burlarnos, pero nos reímos un poco de los que siempre dan el mismo testimonio. ¿Lo han notado? Uno dice ya testimonios y alguien se para y dice, le doy gracias a Dios por mi salvación. Y se sientan. Y uno dice, pero han sido salvos 40 años. ¿No ha hecho Dios algo en esos 40 años? O sea, tienen la salvación, fenomenal. Pero ¿qué otra cosa podrían estar dándole gracias a Dios? Entonces, Él es no solamente Salvador, Él es Señor. ¿Qué significa eso? Yo le hago caso. Soy soldado de la cruz, Él manda, yo digo, sí Señor, ustedes que han estado en uniforme saben lo que significa, los casados saben lo que significa eso. El Señor Jesús, su nombre Jesús significa Salvador, el que rescata, el que libera, y después Cristo significa ungido y prometido reconciliador. Desde el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que naciera el Señor Jesucristo, ¿qué dijo Dios? Que mandaría uno que iba a nacer de Judá, de la tribu de los reyes, que iba a llegar como sacerdote y rey y que iba a liberar a su pueblo Israel. Y lo ha hecho. Pero no solamente a Israel, sino a todos los que creen en Él.
Así que por medio de Jesucristo tenemos esta paz con Dios. ¿Qué significa la palabra paz? Nosotros generalmente creemos que es la ausencia de conflicto. Ya no tengo un conflicto con Dios. Pero va más allá de eso. Es prosperidad, tranquilidad, descanso. Yo puedo descansar en la relación ahora que tengo con Dios. Yo puedo recibir beneficios por estar relacionado con Dios. Hay una tranquilidad ahora en nuestra relación. Yo no sé si les ha pasado quizás con sus hijos o sus nietos, pero hay como un desacuerdo, quizás una tensión en el hogar, y cuando primero se resuelve el conflicto, todavía como que esa tensión sigue por unos días hasta que uno como que ya va viendo que igual se perdonó y se dejó de lado. Dios perdona de tal forma que Él quiere que nosotros estemos en paz en su presencia. Que tengamos confianza cuando entramos a su presencia. Primera de Juan dice, si nuestra conciencia nos condena, no tenemos esa tranquilidad. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. Pero para perdonar nuestros pecados. Y no perdona como algunos aquí que dicen, perdono, pero no olvido. No, no es así. Dios no es así, no guarda rencor. Entonces, tenemos algunos ejemplos en Isaías capítulo 32. En honor a mi nieto, hoy vamos a leer de Isaías. Isaías 32, versículo 17, dice, y el efecto de la justicia será, ¿qué? ¿Qué significa el efecto? El resultado de, ahora que somos declarados justos, el resultado de que ha llegado la justicia de Dios. La Biblia dice que Jesús es la evidencia de la justicia de Dios, y cuando Él vino, el juicio, todo Isaías está hablando del juicio de Dios y que Él va a venir a juzgar, pero cuando llega el juicio, el resultado será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿para cuándo? Siempre. Para siempre. O sea, es algo eterno. Isaías 57. Isaías 57, versículos 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Para los impíos. Los impíos son los que no han sido declarados justos. Pero para los que sí hemos sido declarados justos, nuestra fe en Dios nos trae esta paz. Romanos capítulo 5 y versículo 10 lo menciona. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, si realmente hemos sido reconciliados, Dios no guarda rencor, entonces podemos tener esta paz y la seguridad de que Él nos dará vida eterna. Juan capítulo 16 son las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. En el libro de Juan se habla bastante de Jesús como nuestra paz. Él le dice a sus discípulos que Él les dará paz. Juan, tengo que encontrar el libro correcto aquí, Juan 16. Y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde hay paz? En él. En Él. Si estamos en Él, tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción. Promesa de Dios, promesa de Cristo. ¿Cuántos dirían amén? ¿Hay aflicción? Amén. Ya, entonces, muchos dicen, ¿pero dónde está Dios? Él está aquí y te dice, tendrás aflicción. Él nunca dijo, te va a quitar la aflicción. Pero en medio de la aflicción, ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos con el que venció y el que nos va a ayudar a vencer. Con esa seguridad nosotros podemos tener paz. En Romanos capítulo 5, todo eso de un solo versículo. Romanos 5 y versículo 2. ¿Por quién? Hablando de Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La primera cosa que tenemos es paz por estar en Cristo. La segunda cosa que dice que tenemos es entrada, o sea, acceso, admisión.
Y esto por medio de la fe. ¿Pero es por medio de la fe o por medio de Cristo Jesús? La fe en él. Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Algunos hilan muy fino. Y dicen, no, pero es por la fe. Sí, pero también es por fe en Cristo. Es que si yo estoy en Cristo, entonces tengo fe. Porque requiere fe para yo poder estar en Cristo. Y uno se puede ir dando vueltas y vueltas y vueltas. No, simplemente cree lo que te dice la palabra. Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, Hebreos capítulo 10 nos habla del acceso que nosotros tenemos a Dios. Me encanta el libro de Hebreos. Habla de las figuras del Antiguo Testamento y cómo apuntan ahora a la relación que tenemos en el Nuevo Testamento con Dios. Hebreos 10 y versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Paremos ahí un momento. ¿Se acuerdan del lugar santísimo? ¿Quién podía entrar ahí? Solo el sacerdote. El sumo sacerdote. Y solo podía entrar, ¿cuándo? Una vez al año. ¿Se pueden imaginar que ahora nosotros podemos entrar a ese lugar que antes no se permitía sino al sacerdote elegido o al sumo sacerdote entrar una vez al año para rociar sangre, para cubrir los pecados del pueblo e interceder por el pueblo? ¿Y saben lo que hacía cuando él entraba? Le amarraban una soga. ¿Saben por qué? Se moría para tirarlo. Si moría en la presencia de Dios, no se iba a quedar ahí hediondo, sino que lo podían sacar sin tener que entrar ellos a la presencia de Dios. Así de asustados estaban. Y nosotros ahora tenemos acceso a Dios y lo vemos como cualquier cosa. Lo vemos como algo poco importante. Lo vemos como, ya, total, yo hablé con Dios hoy. El creador del universo, 3 veces santo, te permite entrar a su presencia. Eso es increíble. Y es por medio de Cristo. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el velo del templo? Se rajó para demostrar que nosotros tenemos... Ahora, ese velo no era cualquier gasa que se podía ver la luz, no, era muy grueso, yo creo que el ángel igual tenía que estar en medio haciendo fuerza para rajar, o quizás con espada, pudo cortar. Bueno, voy a dejar de usar tanto la imaginación. Hebreos 10, 19 dice, entonces tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Él prometió, Él es fiel, siempre va a cumplir, entonces podemos nosotros tener este acceso libre a Él. Una entrada. Después, Romanos 5, y versículo 2, dice que no solamente tenemos entrada, sino tenemos algo en el cual gloriarnos. Es por la fe a esta gracia en la cual estamos parados, ¿qué? Firmes. Uno de los conceptos que ha confundido gente en general por estar expuestas a tantas religiones que requieren que uno haga algo para ser acepto por Dios es esta idea de gracia. Que uno recibe algún beneficio sin merecerlo. Y no entiendo por qué es tan difícil para la gente entenderlo, porque nosotros como padres extendemos gracia todos los días a nuestros hijos, ¿o no? No tienes que reaccionar tanto, hermano. Ella seguramente se porta muy bien, pero todo padre extiende gracia, ¿sí o no? Y hay tiempos en que uno dice, ¡ay, no, mi hijo no se lo merece, mi hija no se lo merece, pero se lo doy igual. Es el cumpleaños. Igual lo va a dar. Dios es igual. Tenemos que entender que Él sabe, dice la Biblia, que somos polvo. Que Él sabe nuestra debilidad. Eso no lo excusa, pero a la vez Él es tierno con nosotros
para que nosotros nos arrepintamos y sigamos creciendo en santidad. Y eso es la gracia, el favor de Dios que Él extiende, que no merecemos. ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, nos da la salvación, que es vida eterna, reconciliación y redención, que ya lo hemos visto en el libro de Romanos. Él nos da dones para servirle. Saltemos a Romanos 12 rápidamente, simplemente para que lo puedan ver. Romanos 12, porque muchos creen que la gracia solo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con mucho más. Para yo poder estar parado aquí enseñando la palabra de Dios de una forma que les llegue a ustedes y que ustedes puedan decir estoy creciendo y madurando en el Señor por participar de esta iglesia, requiere de la gracia de Dios. No son habilidades con las cuales yo nací. Romanos 12 y versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según que la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y ahí está toda la lista de diferentes dones que Dios nos da. Pero esos dones vienen por medio de la gracia de Dios. Así que el favor de Dios no solamente extiende perdón y misericordia para salvación, pero también extiende poder para nosotros servirle. Si ustedes recuerdan en 1 Corintios 15 y versículo 10, que está ahí, Pablo dice, por la gracia de Dios soy quien soy. Y yo he hecho más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Dónde? En mí. Entonces, hace posible que yo le sirva a Dios, no solamente con mis dones, pero me da el poder para yo ejercer esos dones en sabiduría, en amor, que dice 1 Corintios 13. Si yo puedo hacer todas estas cosas con mis dones, pero no tengo amor, de nada sirve. Así que seguimos leyendo Romanos 5 y versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La otra cosa que recibimos al estar en el Señor es tener esta habilidad de gloriarnos en Él. ¿Qué significa gloriarnos? Es regocijarse y celebrar algo bueno, una victoria o una bendición. Cuando gana tu equipo, te estás gloriando. Te pones la camiseta, no es bandera, ¿cómo le dicen? ¿Sí es? El color. Sí, el color que... Gracias. El tricolor. Y nosotros nos gloriamos en que ellos tuvieron una gran victoria. Pero ¿quién se va a gloriar en las tribulaciones? Eso es lo que dice el versículo 3. Romanos 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulación. ¿Has llegado a ese punto? ¿Has llegado a ese punto cuando las cosas andan muy mal y dices, gracias Dios? Pero dar gracias es diferente a gloriarse. Gloriarse es celebrar. Como si estás teniendo una victoria antes de que llegue la salvación o la ayuda o la victoria. ¿Qué dice Santiago 1? Cuando hay diversas pruebas, ¿qué deberíamos hacer? Gozarnos. Deberíamos gozarnos. O sea, invita a un asado, porque estás sufriendo. ¿Por qué? Porque produce en nosotros el carácter de Dios. O sea, va a producir en nosotros crecimiento. Es exactamente lo que dice aquí Romanos 5:3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Algunos dicen, pero yo no quiero otra prueba. Entonces, cuando dice que nos gloriamos en la gloria de Dios, nos estamos gloriando en sus atributos, su dignidad, su honra, lo estamos adorando. Pero después, cuando dice nos gloriamos en tribulaciones, usa otra palabra. Entonces, algunos dicen gloria y gloria, como que estoy confundido. No, son dos palabras diferentes en el idioma original, y dice que estamos celebrando nosotros tribulaciones, pero yo no necesito más pruebas. Veamos mejor cuál es la diferencia entre estos dos. En la esperanza de la gloria de Dios, porque vamos a participar de su gloria, quiero ir a 1 de Juan capítulo 3. Ahí tienen Romanos capítulo 8. Pero se nos acaba el tiempo, así que vamos a ir a 1 de Juan. Y ustedes Romanos 8 lo pueden leer en casa.
Primera de Juan 3, los primeros 3 versículos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si realmente le creemos a Dios, quiere saber que algún día uno estará en la presencia de Dios y seremos como Cristo Jesús. Tendremos un cuerpo glorificado como Él, pero también habremos sido perfeccionados en Él, y esa es la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que Dios tiene ahora, nosotros la vamos a compartir. No vamos a ser exactamente como Dios, nadie puede llegar a eso, pero estaremos reflejando y compartiendo la gloria de Dios. Pero gloriarnos en las tribulaciones quiere decir que sabemos sin duda el resultado, que produce paciencia, prueba y esperanza. Y estas 3 palabras son: la primera, paciencia, significa constancia o resistencia. Cuando uno habla de alguien que sabe correr una carrera de esas largas, un maratón, por ejemplo, es porque esa persona con el tiempo ha desarrollado una resistencia. Ha desarrollado una habilidad de seguir corriendo, y todos los que han corrido bastante saben que llega un momento en que uno es como que llegas a chocar con un muro. Tu cuerpo te dice: no más. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que seguir corriendo. ¿Y sabes lo que dice tu cuerpo? Ya, este loco, para que no me mate, voy a tener que buscar energía de donde la he reservado. Y ahí comienza tu cuerpo literalmente a ir a otras partes para sacar esa energía que vas a necesitar para los últimos 3 kilómetros, o lo que sea. Es lo mismo con la vida cristiana. Si han llegado ustedes a un momento en que dicen: no puedo más, no doy más, pero de algún lado Dios te da ¿qué? La fuerza. La fuerza, esas reservas para de lo más profundo de tu ser sacar la sabiduría, el conocimiento de su palabra, esa paz, esa tranquilidad que te ayuda a tomar otro paso y seguir adelante, aun cuando crees que no puedes más. Eso es lo que produce la tribulación. Aprendemos, cuando somos atribulados, que tenemos esa reserva de energía y no nos damos por vencidos. La clave es: no te des por vencido cuando primero sientes que ya no puedes más. La segunda cosa es prueba. Y esa palabra dokime en el original significa evidencia de integridad. No es una prueba más, es la prueba de quién realmente eres. ¿Quieres saber quién es alguien? Ponlos a prueba. ¿Quieres saber cuánta información absorbieron en la clase? Dales una prueba. ¿Les ha pasado? Yo no sé si aquí en el colegio, en Chile lo hacen, pero en los Estados Unidos a veces entrábamos nosotros, o en Colombia entrábamos nosotros a la sala, y la maestra decía: ya guarden todo, guarden cuadernos, guarden libros, todo, saquen una hoja. ¿Y qué hacía uno? Y no estudié. Y comienzas a sudar, ¿no? Porque estás diciendo: ya, ¿de qué va a ser la prueba? Y una vez nos dieron una prueba que eran como 10 preguntas, ¿cierto? Y la 10ª pregunta decía: si has leído todas y has seguido las instrucciones, como te dije, léelas todas antes de contestarlas. Esta última te dice que no tienes que contestar ni una, guarda tu lápiz. Y éramos como 3 nomás, que supimos leerlas todas y seguir las instrucciones. Y la prueba era si sabías seguir las instrucciones o no. Y si las leías todas, llegas a la 10 y dice: no tienes que contestar ni una, guarda tu lápiz, y ahí. Y nosotros nos mirábamos como: ¿y cómo terminaron tan rápido? ¿No? Y era porque seguimos las instrucciones. Pero lo primero es que uno como que entra en un pánico. Pero eso es para probar si realmente te sabes la materia o no. La tribulación te prueba y comprueba si tu fe es real, si tu relación con Dios es real, si tú realmente le crees a Dios o no.
Y la tercera cosa es nos da esperanza, una confianza expectante. ¿De qué? De que las cosas van a ser mejor algún día. La Biblia dice, estaremos en un lugar preparado para nosotros. Yo creo que Dios es el mejor diseñador, ¿cierto? Y Cristo dijo, yo voy a preparar un lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa la encontramos en Juan 14. Esperanza es una confianza expectante de que Dios cumplirá todo lo prometido. Muy similar al concepto de la fe. En la fe yo le creo a Dios, y porque yo tengo fe en las promesas de Dios, eso produce en mí una esperanza de verla cumplida. Cuando yo le propuse matrimonio a Wendy y ella dijo que sí, yo tenía esperanza de que algún día ella iba a ser mi esposa, ¿no? Pero todavía no se había cumplido, pero yo le tenía fe, porque ella nunca me había mentido antes, así que, y llegó el día por fin, y ahí se cumplió entonces esa esperanza. Es lo mismo, Dios nos ha prometido, y Él dice, yo quiero que mi novia, la iglesia, esté conmigo, y algún día eso se va a dar, y vamos a celebrar las bodas del Cordero. En el momento no lo vivimos, pero esa esperanza nos ayuda a pasar por momentos de tribulación. Lo sabemos por la prueba de su amor. ¿Cuál es la prueba del amor de Dios? Aquí lo vemos en Romanos 5, versículos 5 al 8. Y la esperanza no avergüenza. Yo no me avergonzaba de decir, Wendy es mi prometida, porque yo sabía que ella iba a cumplir. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo amor. Basado en ese amor que Dios ya ha demostrado, yo tengo esperanza de que Él va a cumplir todo lo prometido, porque ya demostró su amor. Entonces nadie puede cuestionar el amor de Dios. ¿Hay algo que nos separará del amor de Dios? Dice Pablo en Romanos 8. Nada. Vamos a llegar a eso en unas semanas más. Ahora, nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El regalo de su presencia en nosotros por su Espíritu es un gran beneficio. Es milagroso. Hace posible que seamos declarados justos. Porque ahora no solamente estamos nosotros en Cristo, sino Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Deberíamos leer desde el 19 para tener bien el contexto. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. O sea, algo cierto. No es que un día sí, otro día no, sino que es siempre sí, porque todas las promesas de